¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se le escucha bien. Ya. Vamos a ver hoy día el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico por imágenes del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas y del vaso. Cada uno de ellos tiene un método de diagnóstico que es preferido, que nos da una mayor sensibilidad y una mayor especificidad. Empezamos por el hígado. El hígado, ustedes saben que es uno de los órganos más grandes del cuerpo, el cual pesa aproximadamente 1,5 kilos y es localizado en el hipocondrio derecho, y esta es la morfología que ustedes van a ver en las imágenes. El lóbulo derecho del lóbulo izquierdo separados anatómicamente por el ligamento falciforme. La vesícula biliar se ubica en la parte inferior, en la fosa cística. Para llegar a un acuerdo en general entre todos los colegios de las diferentes especialidades, cirujanos, médicos, radiólogos, se llegó, antiguamente existía una segmentación que era anatómica y una segmentación que era radiológica. Así como ustedes han visto que en el mediastino existe una clasificación del mediastino radiológica y una anatómica que a veces lleva a confusión, acá también en el hígado pasaba lo mismo. Hasta más o menos unos 10 años atrás se pusieron de acuerdo y se utiliza la segmentación anatómica, que es la misma que se utiliza para localizar una lesión tanto en cualquiera de los métodos de imágenes. Entonces, esta es la segmentación que normalmente se utiliza tanto en anatomía como en la parte quirúrgica, como en la radiología. Dividido el hígado en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Este lóbulo derecho está dividido por la vena suprahepática media, y en la parte superior se encuentran en los segmentos 7 y el segmento 8. Y en la parte inferior está el segmento 6, que es el que está junto al riñón, y el segmento 5 más próximo a la vesícula biliar. En el lóbulo izquierdo están los segmentos 4, que son todo esto, 4A arriba y 4B en la parte inferior. En la parte de atrás el segmento 1, y en el extremo izquierdo el segmento 2 arriba y 3 en la parte inferior. Entonces, si nosotros hacemos un corte en tomografía o en resonancia magnética, en un corte a este nivel, vamos a ver los segmentos superiores, y si los hacemos acá, vamos a ver los segmentos inferiores. Y muchas veces hacemos un corte en un corte medial y se ven parte de los segmentos que a veces abarcan ambas partes, superior e inferior. En cuanto a las técnicas para el estudio del hígado, tenemos a la ecografía, a tomografía espiral multicorte o TEM, lo que es lo mismo, o tomografía, y la resonancia magnética. Los tres métodos son buenos. La ecografía es el primer examen que siempre se debe solicitar cuando se quiere hacer un estudio de hígado. La ecografía nos da muy buena sensibilidad, muy buena especificidad para las lesiones de hígado, pero muchas veces tanto la tomografía con sus fases, la trifásica, que es la que se está usando hace unos 5 años atrás recién, ha superado a la ecografía, y la resonancia magnética también va a la mano con la tomografía en cuanto al diagnóstico. O sea, los tres métodos son buenos, siendo el de primera elección siempre una ecografía. Entonces, este es un corte anatómico casi prácticamente en la parte del centro del hígado, donde ubicamos a la vena suprahepática media,
que divide al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. La vena, esta es la vena suprahepáticas en su rama izquierda y la vena en su rama derecha, y esta es la vena suprahepática en la rama izquierda. La vena cava se encuentra en esta zona. Acá la parte hiperrefringente, la parte blanca que ustedes ven, es la cápsula de Gleason que envuelve al hígado. Por debajo de esta cápsula se coleccionan las pequeñas colecciones subcapsulares. Entonces, siempre hay que visualizar la cápsula de Gleason. El parénquima hepático es un parénquima homogéneo. Ustedes habrán visto en el hígado de la vaca cómo es, o recordarán cómo es en anatomía el hígado, ¿no? Su textura es una textura uniforme, homogénea. De la misma forma se representa en la tomografía, en ecografía o en resonancia, homogéneo. Las vías biliares normalmente cuando no están dilatadas no se observan, no se visualizan, solamente las vamos a visualizar cuando se encuentran dilatadas, las vías intrahepáticas, las vías biliares intrahepáticas. Acá tenemos una imagen de un hígado, espectroscópicamente una muestra anatomopatológica, donde la vena suprahepática media lo está dividiendo en lóbulo hepático del lado derecho y lóbulo hepático del lado izquierdo. Aquí un corte anatómico, como es un hígado, esto ya lo conocen mejor que yo, con las venas suprahepáticas derecha, media e izquierda. En la ecografía, esta es la imagen que nosotros visualizamos, como ya hemos visto. Y en la resonancia magnética, que es la que están ustedes visualizando acá, vemos aquí la arteria aorta, esta es la vena cava, y todas estas ramas hiperdensas hiperintensas son ramas de las venas suprahepáticas. Este es el estómago, acá también está parte del estómago, y este es el vaso. Siempre que vean hígado tienen que visualizar vaso, porque cuando hay patología de hígado el vaso crece, hay una esplenomegalia. Ver que el borde derecho del hígado es convexo y el ángulo del lado izquierdo del hígado, del lóbulo izquierdo, es un ángulo generalmente agudo. Esto para que se acostumbren a ver la anatomía de un hígado en una ecografía. Miren el parénquima hepático, cómo es completamente uniforme, homogéneo. Solamente se visualizan y se llegan a visualizar las ramas de las venas suprahepáticas. Aquí el segmento 6, que está al costado del riñón. En una tomografía y en una resonancia magnética, esta es la tomografía y esta es la resonancia magnética. Miren la forma en que visualizamos el hígado es idéntico al de la pieza anatómica. Aquí, esta zona hiperintensa la vena cava, y estas son las ramas de las venas suprahepáticas. Igual acá, en esta tomografía, solamente todo lo que es hiperdenso, todo lo que ven de blanco son ramas de las venas suprahepáticas. El vaso acá se encuentra normal y el vaso aquí se encuentra normal. Una de las cosas importantes, aparte de ver las venas suprahepáticas, es ver la vena porta.
Los pacientes que tienen patología hepática generalmente hacen hipertensión portal. Entonces, la vena porta, medida a nivel del ilio, no debe pasar de 13 milímetros. Pasados los 13 milímetros, generalmente después de 14 milímetros para arriba, ya se considera que el paciente está haciendo una hipertensión portal. Entonces, esta es la porta, la vena porta medida en la parte del ilio hepático, más o menos a esta altura. Y esta es su división en la vena porta del lado derecho y la rama izquierda. Pero donde se hace la medición es en la parte donde es la porta común a nivel del ilio. Entonces vimos que la tomografía era un excelente método para poder ver cualquier alteración anatómica o patológica del hígado. Ahora vamos a ver la tomografía trifásica para hígado. Antes de la aparición de la tomografía trifásica, la ecografía tenía mayor sensibilidad sobre las lesiones. Pero cuando apareció la ecografía trifásica, empezaron a hacer la ecografía trifásica, hubo unos mayores parámetros para poder diferenciar entre lesiones, sobre todo entre lesiones de tipo maligna y benigna. Entonces, la sensibilidad de la tomografía aumentó mucho, inclusive pasa la de la resonancia. Entonces, ¿cómo es la tomografía trifásica? Se toma una primera, digamos, placa, antes que al paciente, antes de aplicarle sustancia de contraste. Recuerden ustedes que para todo examen de tomografía abdominal, siempre tienen que hacerlo con sustancia de contraste. Si no, no van a ver los órganos, no los van a visualizar. Para cualquier órgano que ustedes quieran investigar con tomografía, tiene que ser siempre con sustancia de contraste. Entonces, en la primera fase de esta tomografía es sin contraste. Posteriormente, a los 30 segundos, posteriormente se le aplica la sustancia de contraste y a los 30 segundos de aplicar la sustancia se toma la segunda placa tomográfica. En esta placa se ve la fase arterial, se ve cómo la arteria aorta va captando el contraste. Y también la corteza de los riñones también empieza a captar contraste. Entonces, esa es la fase arterial. ¿Para qué me sirve? Hay algunas tumoraciones que tienen mayor vascularización arterial que venosa. O hay algunas patologías en las cuales la vascularización arterial está alterada o la vascularización venosa está alterada. Entonces, para poder, digamos, diferenciar esas patologías me sirven estas tres fases. La siguiente fase es la fase venosa o portal. Esta fase generalmente se toma entre los 50 a 70 segundos, más o menos al minuto, de haber aplicado el contraste. Ya no voy a ver acá la arteria aorta pintada, sino lo que voy a ver es la vena cava. La vena cava y las ramas de las venas suprahepáticas, cómo se pintan, y todo lo que tiene vascularización venosa se va a pintar. Y la otra fase, la última fase, es la fase de equilibrio o fase de distribución, o lavado que le llaman. Esto se toma más o menos a los 2 minutos, a los 120 segundos, de haber aplicado el contraste, o sea, 1 minuto después de la fase venosa. Y ahí, ¿qué cosa nos permite ver? Cómo se está limpiando el contraste tanto de las arterias como de las venas. Ya ahí no debería quedar sustancia de contraste. Cuando la sustancia de contraste permanece o se va muy rápido, nos indica ciertas patologías del funcionamiento del hígado. O ciertas patologías también, los hepatocarcinomas, por ejemplo, tienen un lavado rápido. Hay otras tumoraciones que tienen un lavado lento, o sea, un equilibrio lento. Entonces, ese es un signo más que se utiliza para poder evaluar las patologías del hígado.
Acá estamos viendo una tomografía en un corte que está casi a nivel de la cúpula, porque acá estamos viendo todavía pulmones. Entonces, este es el hígado con las ramas de las venas suprahepáticas. Y aquí, al costado, ustedes saben que está el estómago y en la parte inferior, en la parte posterior, lado izquierdo, se encuentra el vaso. En una fase arterial, vamos a ver, como les mencioné, aquí, miren, la arteria aorta que se está pintando y la cortical de los riñones, la corteza de los riñones. Entonces acá las arterias hepáticas son las que se van a visualizar más. En la fase venosa, lo que ya voy a visualizar es la vena cava que se ha representado. Estas son las ramas de las venas suprahepáticas. Y ya veo el sistema venoso representado. Y en la fase de distribución ya prácticamente empieza a desaparecer toda la sustancia de contraste. En cuanto a la resonancia magnética, es un método que no supera, va a la par casi con la tomografía trifásica. Tiene la desventaja que es de difícil acceso y un alto costo, o sea, no en todos lados hacen una resonancia magnética. Si una tomografía me cuesta unos 600, me costará unos 400 soles más o menos, una tomografía, una resonancia magnética me debe estar alrededor de unos 400 dólares, 500 dólares. Entonces, su costo es alto. La ventaja es que no utiliza radiación, no se puede hacer hasta en pacientes gestantes, porque no utiliza radiación. Entonces, para las pacientes en las cuales, por ejemplo, no se puede utilizar niños, por ejemplo, es mejor hacerle de frente una resonancia por la radiación que recibe, es un buen método. También para pacientes que son alérgicos a la sustancia de contraste también puede utilizarse. Entonces acá están viendo una resonancia magnética del hígado. Como ustedes ven, la imagen no es mucho mejor que la que se ve en la tomografía, y este es en T1 y esta es potenciada en T2. Vamos con las lesiones hepáticas de tipo difuso, donde vamos a hablar de las tres primeras, la esteatosis, la cirrosis hepática y el hígado congestivo. ¿Por qué no vamos a tocar la hepatitis? Porque la hepatitis generalmente, en la mayoría de hepatitis, lo único que vamos a encontrar es un hígado aumentado de volumen. Nada más, una hepatomegalia. Entonces, los métodos diagnósticos para hepatitis no son tan contributorios como las pruebas de laboratorio. Entonces vamos a tratar de las tres primeras patologías, empezando con la esteatosis, mal llamada infiltración grasa, o le llaman también hígado graso, y es grasa, son triglicéridos que están acumulados dentro del citoplasma. Entonces hacen que el hígado crezca, el hígado se haga más grande y se empiece a llenar con grasa, primero por partes como parches, como están viendo aquí. Y después, posteriormente, si sigue avanzando, va a comprometer todo. Es una de las patologías más frecuentes que se va a encontrar cuando uno realiza un examen de ecografía, sobre todo una ecografía, ¿no? Porque son patologías asintomáticas y son patologías muy frecuentes actualmente, hasta en jóvenes, por la comida chatarra, que tiene bastante cantidad de triglicéridos. Entonces, si un hígado normal, esta es su morfología, un hígado esteatóxico es un hígado grande, un hígado que está aumentado de tamaño, y sus bordes, miren que aquí eran agudos, miren cómo se hace más romo,
El borde se hace más rojo. Entonces, este es un corte de patología de un hígado normal y miren aquí la infiltración grasa en el citoplasma del hígado. Entonces, ¿cómo voy a ver yo en imágenes? Esto lo puedo ver, los mismos signos voy a verlos en tomografía, en resonancia o en ecografía. Solamente me va a cambiar el lenguaje que voy a utilizar. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar un hígado, en principio, un hígado aumentado de volumen, un hígado grande. ¿Qué más voy a ver? La grasa, cuando se va acumulando la grasa en ecografía, la grasa la veo hiperecoica, o sea, la voy a ver blanca, como están viendo aquí. Son planchas de acúmulo de grasa que van llenando todo el hígado, llegando todo el hígado a volverse un hígado blanco, un hígado hiperecoico. Un incremento, como dice acá, un incremento irregular de la ecogenicidad. La grasa en la tomografía yo la veo más bien, por el contrario, la veo negra. Entonces la voy a ver hipodensa, al igual que en la resonancia, que también la voy a ver hipointensa. Entonces, solamente en ecografía yo lo veo hiperecoico, o sea, blanco, pero en tomografía y en resonancia lo veo, por el contrario, negrito, porque la grasa se ve negra. Se ve hipoecoica o hipointensa. Sus bordes son regulares, porque solamente es grasa, no me está alterando la morfología en general, solamente me está engordando, digamos. Como les mencioné, el borde izquierdo se aumenta de amplitud, se hace más, el ángulo se hace más amplio. Como el hígado está infiltrado con grasa, las venas suprahepáticas van a disminuir el calibre por la grasa que la está comprimiendo. Pero esa compresión, como es una compresión, digamos, benigna, no me está haciendo nada más que comprimir, no está alterando la función. Entonces no hay signos de hipertensión portal, no hay signo de disfunción tampoco hepática, a no ser que pasen muchos años y el paciente siga con esteatosis, una esteatosis severa, que con el tiempo ahí sí va a condicionar una cirrosis hepática. Entonces, este es en ecografía. ¿Cómo lo veo en una tomografía? Esta es una tomografía, es una ecografía, empezamos por la ecografía primero. Esta es una ecografía, miren, es un hígado que lo veo aumentado de tamaño y con acá zonas más hiperecoicas. Y las venas suprahepáticas ya no se definen tan adecuadamente, sus bordes siguen siendo regulares. En una tomografía, miren cómo en este paciente, en octubre de este año 2014, miren cómo estaba el hígado. Este es un hígado normal. ¿Qué pasaría en estos 2 meses? No lo sabemos. Pero miren cómo el hígado, que tenía una textura normal, fíjense acá cómo se vuelve hipodenso. Se dedicó a comer más, dejó de comer en su casa y se fue a comer al Bembos todos los días, no lo sabemos. Pero miren cómo se infiltró con grasa ahí. Se volvió hipodenso. En una resonancia magnética, vemos acá un hígado que está más o menos normal y miren acá, se volvió hipointenso. Entonces, así es como cambia el hígado de color cuando hablamos de tomografía o hablamos de resonancia o ecografía. Acá es negrito, hipodenso, hipointenso, y en la ecografía es por el contrario. Esa es una enfermedad que revierte. Entonces, de repente hoy está mejor, hoy está peor, está con su estatosis, ya se pone a dieta, de acá a 3 meses le hago y encuentro un hígado normal.
a diferencia de la cirrosis hepática, que es un daño ya crónico al hígado, generalmente causado por las hepatitis, el virus de la hepatitis B, C, D, o de repente algunos más que ustedes conocen. Otra de las causas que es también muy frecuente es el alcoholismo. El alcoholismo también va destruyendo las células hepáticas, los hepatocitos, al igual que otros trastornos como la hepatitis autoinmune, trastornos de las vías biliares, medicamentos también, sobre todo los que se usan para el colesterol, o enfermedades de tipo hereditarias que conllevan a la destrucción del tejido hepático. Y el paciente termina así, haciendo ascitis. Entonces, ¿cuáles son los signos que vamos a ver en una cirrosis hepática? Recuerden, el paciente lo primero va a ir a ecografía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pacientes que a veces están sus pruebas hepáticas un poquito alteradas, o a veces simplemente vienen porque están con la barriguita hinchada, o porque les cae mala comida y se les encuentra una cirrosis. Entonces, ¿qué vamos a ver? Recuerden que el hígado está sufriendo un daño por las causas que ya hemos visto. Entonces, ese daño causa destrucción del hepatocito, lo destruye. Entonces, cuando hay destrucción, el tejido destruido, el tejido muerto, digamos, dañado, se fibrosa. Entonces, al fibrosarse se va a poner duro. Se va a ir secando como si fuera una pasa. La uva es lo normal, la pasa es el patológico. Entonces se va a ir secando, se va haciendo más pequeño, más chico de lo normal. Al igual que la pasa, vamos viendo sus bordes irregulares. Se va haciendo más irregular. La ecogenicidad, la densidad o la intensidad del parénquima se hacen heterogéneos. ¿Por qué? Se hacen heterogéneos porque hay fibrosis. Hay zonas que están sanas y hay zonas que están enfermas. Las zonas de fibrosis se van haciendo más blancas, son más duras, entonces son más hiperecoicas, si es que lo ven con ecografía, hiperdensas si lo ven con tomografía, hiperintensas si lo ven con resonancia. Entonces van a haber zonas más blancas, por eso se ve heterogéneo el hígado, y muchas veces se llena así como están viendo acá con nódulos de regeneración. No es degeneración, sino regeneración, se va llenando así, entonces a veces van viendo un aspecto un poquito nodular del parénquima. Acá hay fibrosis, por lo tanto, las venas suprahepáticas están también disminuidas de calibre, pero el tejido es tan duro, el tejido que rodea la vena suprahepática es tan duro que no se puede dilatar adecuadamente y no pasa la sangre adecuadamente, lo que condiciona una hipertensión portal. Y acá me he olvidado o se me ha borrado, no, sí, acá está. Hipertensión portal, estando la vena porta mayor de 14 milímetros. Mientras más sea el compromiso hepático, hay una mayor hipertensión portal. ¿Qué otra cosa sucede? Esta hipertensión portal va a hacer que la sangre regrese y va a condicionar que se produzca una esplenomegalia. Voy a encontrar un vaso grande. Y el pobre funcionamiento del hígado va a hacer que el agua no pueda ser eliminada y se produzca una ascitis. Entonces, esos son los signos que voy a encontrar. ¿Qué otro signo encuentro? La hipertrofia del segmento 1 o del lóbulo caudal. ¿Por qué se hipertrofia este segmento? Cuando se está originando una cirrosis hepática, primero me afecta al lóbulo derecho. Va afectando el lóbulo derecho y el segmento 1 es el primero que reacciona a esa afectación, a esa alteración, a esa destrucción que hay en el lóbulo derecho. El segmento 1 es el que primero reacciona tratando de compensar la función que ha perdido el lóbulo derecho.
Es por eso que se hipertrofia. Es por eso que crece. Y después ya se compromete también el lóbulo izquierdo, pero el lóbulo caudado, digamos, es el último en morir. Entonces se queda, es el capitán ahí, y se queda hipertrofiado, tratando de cumplir la función del resto de segmentos que están alterados. Es por eso que encontramos una hipertrofia del segmento 1 del lóbulo caudado. Entonces, en ecografía, ¿qué vamos a ver? Aquí en esta ecografía, miren, un hígado pequeño, miren, es un hígado chiquitito. Fíjense los bordes irregulares. Esto es como si fuera una pasita, está todito arrugadito el hígado, y tiene zonas hiperecoicas blancas, que son las zonas de fibrosis. Es heterogéneo, porque todavía hay un poquito de tejido normal. No ven ustedes casi las venas suprahepáticas, están tan disminuidas el calibre que no la ven, no las visualizan. Está todo tan chiquitito, tan seco, como un guindón que está ahí seco. Entonces no pasa la sangre. Miren aquí en este otro, fíjense, estas son las venas suprahepáticas, lo que está señalando la flechita. Miren, son bien delgaditas, casi no se ven. Esto de aquí es, bueno, este signo le llaman el signo de la cabeza de delfín. Cuando el hígado empieza a secarse, digamos, se pone más puntiagudo, como si fuera el piquito del delfín. Acá, esto que encontramos acá, esto anecoico, es líquido, es la citis. Acá también hay ascitis. Entonces, miren el hígado heterogéneo. En una tomografía. De aquí es una tomografía sin sustancia de contraste. Acá no le han colocado sustancia de contraste. Y miren cómo se ve el hígado pequeño de bordes irregulares. Y miren el parénquima heterogéneo, alterado. En un corte, este es un corte axial, donde veo también el vaso está aumentado de tamaño. Hay una esplenomegalia. No es un estadio final de la cirrosis porque no veo ascitis todavía, el hígado está funcionando, ¿no? Cuando se le aplica sustancia de contraste, miren cómo tiene una captación heterogénea del contraste. Hay zonas que tienen todavía irrigación y hay otras zonas que ya no la tienen. Y estas son las imágenes un poquito heterogéneas, a veces un poco nodulares que se ven en el parénquima. Otra cirrosis, miren, en una resonancia magnética. El borde irregular, pequeño, heterogéneo, el parénquima heterogéneo, que tiene zonas diferentes. Mientras más comprometido esté, más fibroso se va a volver y más blanco se va a volver. O sea, vamos a ver más zonas hiperecoicas. Más zonas hiperdensas. Miren el vaso, es un tremendo vaso. Es un crecimiento, está casi del tamaño del hígado. Y acá también en este corte, esta resonancia magnética, un corte sagital, miren aquí el hígado, de bordes irregulares, es heterogéneo. Y acá el vaso, tremendo vaso. Otra de las patologías es el hígado congestivo. El hígado congestivo es un hígado que lo van a encontrar en pacientes que tienen problemas de tipo cardíaco, sobre todo cuando hay crecimiento de cavidades del lado derecho, más que nada de aurícula derecha. Entonces van a encontrar un hígado que está congestionado por la presencia de sangre, que me va a dar digamos, la imagen esta, un hígado pletórico grande,
una hepatomegalia, y con acúmulo de sangre en su interior, las manchas oscuras. Entonces, ¿cómo voy a yo ver en una ecografía? Voy a ver, como les mencioné, una hepatomegalia. El hígado congestivo generalmente su diagnóstico se hace con ecografía. No es suficiente con una ecografía para dar el diagnóstico de hígado congestivo, al igual que cirrosis también. Una ecografía es suficiente. Con eso es un buen examen hecho, con eso es suficiente. No necesitan ampliarle más. Entonces, en el hígado congestivo vamos a ver como les decía, un hígado grande con un paciente con un antecedente de patología cardíaca, y el parénquima está más lleno con líquido, con la sangre, por lo tanto se va a ver un poquito más hipoecoico, más negrito. Pero una de las características es que las venas suprahepáticas, así como la vena cava, se encuentran dilatadas. Van a haber unos tremendos canales venosos que discurren por el hígado. En las venas suprahepáticas, cuando se hace una ecografía Doppler, vamos a ver que el flujo se invierte y este hígado con el tiempo va a ocasionar cirrosis e hipertensión portal. Entonces miren aquí, esta es la vena cava y estas son las ramas de la vena suprahepática. A esto se le llamaba antes el signo del conejito de Playboy. Entonces, miren acá sus orejas. Bueno, tiene acá muchas orejas el conejo, pero es bien amplio. Bien amplias son las ramas de las venas suprahepáticas, al igual que la vena cava. En una tomografía, miren, la vena cava es inmensa y las venas suprahepáticas rechonchas, y habiendo también una hepatomegalia. Es una característica, siempre se acompaña con hepatomegalia. En cuanto a las lesiones hepáticas benignas. Entre las lesiones hepáticas benignas, lo más común que ustedes van a encontrar son los quistes. Quistes simples van a encontrar en la mayoría de pacientes. Seguido del hemangioma, que es un tumor venoso, es un tumor vascular, mejor dicho, es un tumor vascular, que es el segundo en frecuencia. De ahí le siguen las poliquistosis como enfermedad hereditaria y la hidatidosis aquí en nuestro Perú, ¿no? Después son menos frecuentes los adenomas, los amartomas. Entonces, vamos a encontrar, como toda lesión benigna, vamos a encontrar las mismas características. En el caso de un quiste, el quiste en ecografía, como es líquido, se ve anecoico. Entonces, es líquido que está rodeado de una pared muy fina, muy delgadita, y que y de bordes regulares, y que puede ser única, generalmente es única, pero puede ser múltiple, y me produce una sombra blanca, como todo líquido en la ecografía, lo que se llama un refuerzo posterior. Entonces, acá estamos viendo en esta ecografía, miren, este es el hígado, y acá hay otro quiste, acá hay otro y acá hay otro. En la tomografía lo voy a ver las mismas características, líquido con una pared delgadita y que tiene una densidad que es de más o menos entre 0 a 10 unidades Hounsfield, que es el agua. Y la pared, como es benigno, cuando se le aplica contraste no capta contraste, no refuerza con un contraste. El hemangioma es el segundo tumor benigno en frecuencia. Cuando son pequeñitos, generalmente los vamos a encontrar, vamos a ver de esta forma, son nódulos que son menores de 3 centímetros. Muchos de los hemangiomas pueden ser a veces hemangiomas cavernosos, que son más hipoecoicos, pero en su mayoría son así, no son cavernosos, son hemangiomas simples, como el que están viendo aquí. Es un nódulo benigno,
Es un nódulo de bordes bien definidos, homogéneo, y su ecogenicidad es hiperecoica. Pueden encontrar uno o pueden encontrar múltiples, son más frecuentes en mujeres, y como son tan pequeños, no son detectables con el Doppler. Se le aplica Doppler y no capta vascularización. No quiere decir que no tenga, sino que su vascularización es tan fina y tan pequeña que no lo capta el Doppler ni el Doppler Power. Entonces, así es como lo vemos en ecografía, miren. Una masa de bordes regulares, un nódulo, mejor dicho, de bordes regulares, homogéneo. Igual acá, hiperecoica de bordes regulares, homogéneo, y acá se le está aplicando Doppler y miren, no hay vascularización en el centro. Es vascularización normal que tienen, pero no captan, a pesar de ser un tumor de vasos. La hidatidosis hepática es causada por el Echinococcus. Es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo pacientes que vienen de zonas endémicas o pacientes que crían animalitos. Entonces, vamos a encontrar en la tomografía o en la ecografía, son masas o son nódulos que pueden ser únicos o que pueden ser múltiples, de bordes regulares, pero la característica es que estos quistes tienen unos tabiques internos que son las membranas prolíferas. Son multitabicados. Pueden encontrarse también dentro de estos quistes, pueden encontrarse unas pequeñas vesículas, las vesículas hijas. Por ejemplo, acá están viendo una chiquita, una vesícula hija. En cuanto a las lesiones focales malignas, tenemos el hepatocarcinoma y las metástasis, siendo la metástasis más frecuente en presentación que el hepatocarcinoma. Los hepatoscarcinomas se dan casi en un 90% de los hepatoscarcinomas que se presentan, en un 90% de ellos los pacientes tienen el antecedente de cirrosis. Generalmente cuando tienen este antecedente de cirrosis, como todo el hígado es cirrótico, se pueden presentar múltiples zonas de hepatocarcinoma. En cambio, cuando los hígados son normales, que la frecuencia es menor, en hígados normales se presentan como masas únicas. Por ejemplo, este es un hígado cirrótico y acá estoy viendo una masa, ¿no? ¿Cómo lo voy a ver yo en una ecografía, en una tomografía o en una resonancia magnética? Voy a ver una masa compleja. O sea, masa compleja significa que tiene tanto parte de diferentes densidades. Alguna parte son líquidas, otra parte puede ser sólidas, puede haber una mezcla de sólidas y líquidas. Entonces, esa es una masa compleja. Entonces lo voy a encontrar. Si es compleja, tiene zonas diferentes en su parénquima, voy a encontrar zonas de, ya sea en la ecografía, una correfringencia, una densidad cuando es tomografía o una intensidad irregular. O sea, voy a decir parénquima irregular. Tienen parénquima irregular. Voy a encontrar, como en todo tumor maligno, áreas de necrosis y áreas de calcificaciones. No se olviden, los tumores malignos se necrosan. También se calcifican. No tan frecuentemente, pero se calcifican. Tienen la característica de que invaden los conductos intrahepáticos. Están ahí nomás, están cerquita. Entonces invaden todo lo que encuentran, no solamente los conductos, sino también las venas suprahepáticas. Invaden, son hipervascularizados. No se olviden, todo cáncer en nuestro cuerpo es hipervascularizado y captador de contraste. Mientras un órgano o una estructura sea más vascularizada, tenga mayor cantidad de vasos, va a captar mayor el contraste. Es por eso que los tumores benignos captan contraste. Mientras más benignos, mayor es la captación de contraste. Hace
metástasis a los ganglios y metástasis también a distancia. Entonces, cuando se trata de un cáncer, es mejor hacerlo, solicitarle, después de la ecografía, solicitarle bien una tomografía con contraste o una resonancia magnética. Ahí sí justifica, ahí sí está, digamos, hay que tomarle, porque para todo lo que son tumoraciones tiene sí o sí que, tumoraciones de cualquier parte de nuestro cuerpo, tiene que hacérsele una tomografía o una resonancia magnética. Entonces, miren, aquí los cánceres pueden ser uno solo, pueden ser múltiples focos. Acá estamos viendo, este es un cáncer con sustancia de contraste, cómo ha captado la sustancia de contraste, miren. Es una masa, son múltiples masas distribuidas prácticamente en todo el hígado. Aquí aparentemente en el lóbulo izquierdo, perdón. Aquí en el lóbulo derecho aparentemente han dado metástasis y estos nódulos pequeños del lóbulo derecho son metastásicos. Podemos encontrar también como presentación única, recuerden que los pacientes que tienen un hígado sano lo vamos a encontrar como presentación única. En este caso es una masa también compleja, tiene partes sólidas, pero tiene más zonas quísticas. Acá tiene más sólido que quístico, acá más quístico que sólido. De bordes irregulares, una captación, captan contraste, pero de forma heterogénea. La parte sólida es la que capta. Miren cómo está invadiendo las venas suprahepáticas. Estas son las arterias hepáticas, no son las venas, son las arterias hepáticas. Y acá está dando una metástasis. Las metástasis hepáticas son tumores secundarios que es una siembra del tumor primario en el hígado. Entonces va a ser, la característica de la imagen es muy semejante a la del tumor primario. Entonces vamos a encontrar metástasis de diferentes características. Son nódulos múltiples, generalmente múltiples de diferentes tamaños, localizados a nivel, en este caso, del hígado. Miren, acá hay un nódulo hiperecoico regular, acá hay otro. En una tomografía, miren, múltiples nódulos hipoecoicos. Estos de aquí tienen tienen por la forma, le dicen en ojo de buey, una metástasis en ojo de buey, pero está distribuido en todo el hígado. ¿Tienen alguna pregunta para pasar al páncreas? Todo está claro, doctora, gracias. La teoría son 2 horas, ¿no? Sí, es de 1 a 4 aproximadamente. Ya. Tanto no vamos a demorar. Bueno. Vamos a ver el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal de difícil evaluación. Es un órgano que se encuentra por delante de los cuerpos vertebrales, la lumbar 1 y la lumbar 2. Está compuesto, estas sus partes, tiene una cabeza, un cuello, y un cuerpo y una cola. La parte, digamos, más inferior, es la apófisis unciforme, que muchas veces no se visualiza, y la patología de páncreas puede estar localizado a cualquier nivel. Cuando este es el conducto intrahepático, el conducto de Wilson, y por aquí se encuentra el colédoco en su porción intrapancreática. La ecografía no es un buen método diagnóstico que nos ayuda para ver patología pancreática.
Inclusive, a veces el páncreas estando normal no se puede visualizar con la ecografía. O sea, no es un buen método. El mejor método es la tomografía. ¿Por qué? Porque se encuentra junto a órganos que son aéreos, que tienen gas, tienen aire. Entonces, el aire ustedes saben que es enemigo de la ecografía. Esto es el páncreas. Se los presento: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, el número 4. Está, miren, aquí está junto al estómago, que se llena con gases. Se encuentra por este lado, en el lado derecho, se encuentra el duodeno, que también se llena con gases. Y por la parte de la cola se encuentra el colon, que también tienen gases. Entonces, si esta es la parte anterior de la tomografía anterior del abdomen, está tapando, los gases de estos órganos están tapando la visualización del páncreas. Es por eso que es difícil su visualización, a no ser que el paciente sea delgado, que no tenga gases, donde se llega a visualizar parcialmente. Kans está sentado en una misma posición. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes ubican en una tomografía? En una tomografía van a ubicar la columna vertebral. Al costado de la columna se está ubicando el riñón derecho y al otro lado izquierdo. No se olviden que este es siempre anterior, posterior, lado derecho y lado izquierdo del paciente. Entonces, aquí en la región delante de la columna se encuentra la arteria aorta y al costado siempre se encuentra la vena cava. Esto de aquí, esto que lo ven aquí paradito, este número 7 es la arteria mesentérica superior. Por acá pasa, esta es la vena porta y aquí viene la vena esplénica. Sobre la vena esplénica se apoya, se echa el páncreas. Al costado del páncreas se encuentra por un lado el hígado, la vesícula biliar, el duodeno y por el otro lado el estómago, el colon y el vaso. Entonces, miren ustedes, cualquier patología, sobre todo las patologías de tipo tumoral, que son las más riesgosas para el paciente, están al lado de vasos principales, están al lado de la arteria aorta, acá de la mesentérica, de la vena esplénica. Entonces, cualquier invasión, cualquier, digamos, tumoración que aparezca en cualquiera de las partes del páncreas, va a estar cerca a vasos principales, entonces es bastante difícil poder operarlo, bastante difícil resecar. Pueden producir un sangrado fuerte, un sangrado masivo, al momento que operan el páncreas. Entonces es un órgano bien traicionero, da sintomatología cuando ya está avanzado, y encima no se puede operar muy fácilmente porque está muy cerca a vasos principales del abdomen. Miren la cercanía que tiene con los vasos. En cuanto a la patología del páncreas, tenemos la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, el pseudoquiste pancreático, los tumores benignos y los tumores malignos. En cuanto a la pancreatitis aguda, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que se presenta cada vez con mayor frecuencia. Y esta mayor frecuencia se produce por la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Antes solamente los cálculos los tenían las personas mayores de 40. Con el transcurso de los años, con la
venida de la comida chatarra, los cálculos se han formado más tempranamente. Entonces, al formarse más tempranamente, se hacen cuadros de colecistitis y el paciente, un cálculo se enclava, se impacta a nivel del cístico, del colédoco, y la inflamación va hasta el páncreas. Otra causa también de las más frecuentes es el alcoholismo. El alcoholismo también, más tempranamente los pacientes empiezan a ingerir alcohol. Y a veces alcohol del malo, ¿no? Que es el que, de un sol, que es el que produce estos cuadros de pancreatitis. Entonces, para que, digamos, se diagnostique un cuadro de pancreatitis, tiene que haber por lo menos 2 de estos 3 criterios. Uno de ellos es el dolor abdominal en hipogástrico que se irradia hacia el hombro izquierdo. Es un dolor abdominal en faja. Es un dolor como que a uno lo apretaran como si fuera una faja. Los niveles de lipasa y amilasa sérica también están alterados, están elevados. Y en la tomografía se vea alguna imagen de aumento de volumen del páncreas. A veces cuando la pancreatitis se está instalando, en la tomografía no hay nada, o no se ve, porque todavía está muy pequeño, todavía no hay muchos cambios. Cuando a veces también el paciente tiene la amilasa o la lipasa, lo tiene en el borde normal, pero nosotros encontramos en imágenes un páncreas aumentado de volumen. Es por eso que solamente se requiere 2 de estos 3 criterios para considerarlo una pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué voy yo a ver en una pancreatitis aguda? Se lo voy a poner aquí de frente, ¿ya? En una pancreatitis aguda, yo lo que voy a ver es el páncreas. Normalmente, sus medidas del páncreas tiene 3 centímetros. Esa es su medida aproximada. Este es el páncreas y tiene 3 centímetros de volumen. Entonces, ¿qué 3 centímetros de ancho, mejor dicho, de espesor? El páncreas vamos a encontrar un aumento de volumen. Hay un proceso inflamatorio y el páncreas aumenta de volumen, empieza a edematizarse. Voy a encontrar su tamaño mayor a 3 centímetros. En ese momento, yo le voy a llamar una pancreatitis. En ese momento es una pancreatitis que está edematosa, está empezando a edematizarse. Cuando se empieza a edematizar, los bordes, que son así, miren, medios arrugaditos en los bordes, se van difuminando. ¿Por qué se difuminan? Porque empieza a afectarse, la inflamación empieza a afectar la grasa que rodea al páncreas. Se difuminan los bordes y como empieza a edematizarse, a hincharse, el agua en la tomografía se ve negrito, se ve hipodenso. Entonces voy a ver zonas más hipodensas en el páncreas. Es otro signo que voy a ver en las pancreatitis. Eso sigue la inflamación y ya empiezan a formarse abscesos dentro del páncreas. Entonces ya voy a ver zonas más hipodensas, ya líquidas, dentro del páncreas, empiezan a abscedar. Cuando ustedes tienen un tejido inflamado, el siguiente paso es la infección, ¿no es cierto? Se infecta, se absceda. La infección empieza a destruir tejido, a hacer necrosis de tejido y puede producir aire por la necrosis del tejido. Entonces podemos encontrar zonas de aire por la necrosis que se produce. En ese caso ya sería, en el segundo que les he mencionado, donde hay abscesos, una pancreatitis abscedada, y en el tercer caso, donde ya hay zona de destrucción con necrosis, ya sería una pancreatitis necrohemorrágica, que es digamos, lo más comprometido que existe. Entonces, el edema que ha ocasionado alrededor del
de la grasa que rodea al páncreas hacen un inicio que se difuminen los bordes se difuminan. Pero después ya empieza a exudar líquido, ya vamos a encontrar una colección de líquido alrededor del páncreas. Va aumentando la pancreatitis y ya no solamente hay líquido alrededor del páncreas, ya el líquido es mayor y empieza a caer y cae acá en los otros recesos peritoneales, empieza a caer líquido. Entonces ya voy a encontrar colecciones líquidas, donde primero cae es acá, en el espacio pararrenal anterior. Acá hay una fascia, ahí es donde se colecciona primero. Después de estar alrededor del páncreas, cae aquí a la fascia pararrenal anterior. Y después sigue cayendo, ya va pasando los parietocólicos, va pasando al resto del abdomen líquido, hasta que llega hasta hacer derrame pleural. Entonces, esa es la evolución de una pancreatitis que no tiene tratamiento. Entonces, es lo que hemos visto aquí. Acá, por ejemplo, está la imagen de una pancreatitis necrohemorrágica. Miren cómo el páncreas está completamente necrosado. Ya es una pieza anatómica, ¿no? Donde ya no hay páncreas, prácticamente. Entonces, para unificar criterios, existe una clasificación que es la más simple, es la más, digamos, básica que tienen ustedes que saber como médicos generales que van a hacer, los criterios de Baltasar. Hay otras que son más complicadas, que suman otros criterios. Esta es la más simple, la más básica. Son los criterios de Baltasar para la pancreatitis, donde se menciona que un páncreas es Baltasar A cuando el páncreas está normal. Baltasar B cuando hay un agrandamiento del páncreas, o sea, cuando está edematoso. Baltasar C cuando hay la inflamación del páncreas que compromete la grasa peripancreática, por lo tanto se borra la definición entre la grasa y el páncreas. Baltasar D es cuando encontramos una colección líquida peripancreática. ¿Se acuerdan que le dije que alrededor del páncreas se ubica líquido? Entonces ahí es un Baltasar D. Y Baltasar E es cuando ya encuentro dos o más colecciones, ya no solamente está alrededor, sino está en la fascia pararrenal anterior que les mencioné, o también ya puedo encontrar aire en el páncreas. La presencia de aire me indica necrosis del páncreas, y una necrosis ya es un estadio avanzado. Entonces, este es un Baltasar A, un páncreas normal, miren, el páncreas cómo es, para que se acostumbren a ver lo patológico. Miren la diferencia que hay entre la grasa y el páncreas, cómo se diferencia adecuadamente. Baltasar B, miren el páncreas aumentado de volumen, ya empiezan a difuminarse, se empiezan a difuminar los bordes, y el páncreas está siendo más heterogéneo. Entonces los cambios están limitados solamente al páncreas. Baltasar C es cuando la grasa, ya no se ve la grasa peripancreática. Ya prácticamente todo se ha infiltrado, se ha inflamado la grasa peripancreática y ya no veo el borde bien del páncreas, porque ya no hay diferenciación. Baltasar D es cuando encuentro una colección fuera de líquido o una colección peripancreática. Acá estoy viendo el páncreas, miren aquí el páncreas, acá estoy encontrando una colección dentro del páncreas que lo cataloga en Baltasar D, o puedo encontrar esa colección también en la periferia, que también lo cataloga como un Baltasar D. Acá miren, alrededor del páncreas, en este compartimiento alrededor del páncreas, veo líquido, una colección peripancreática, Baltasar D.
Y Baltasar E es cuando ya hay muchas colecciones. Por ejemplo, acá estoy viendo alrededor del páncreas líquido. Estoy viendo acá aire dentro del páncreas, zonas de necrosis. Entonces ya por la necrosis es un Baltasar D, acá líquido en el espacio subhepático y Morrison. Entonces ya son varias zonas donde estoy viendo líquido. Igual que aquí, tengo zonas de necrosis, zonas de burbujas en el páncreas. Hay líquido peripancreático, pero también hay líquido acá en el espacio pararrenal posterior. Entonces, cuando tengo más de 2 colecciones líquidas, ya lo denomino un Baltasar E. Otra de las cosas que puedo visualizar como una complicación es el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es una complicación que se produce generalmente entre la 4ª a la 6ª semana después de que el paciente ya salió de alta. O sea, ya el paciente mejoró, su lipasa, su amilasa están bien, tomográficamente también se encuentra bien, salió de alta y pasaron 4 o 6 semanas y baja su control. Le mandan un control que a veces es una ecografía simplemente para no estar irradiando al paciente, porque imagínense si ha estado el paciente hospitalizado, la cantidad de tomografías que le han mandado. Le mandan solamente una ecografía para ver si se ve algo anormal y le encuentran un quiste, una imagen anecoica o hipodensa, dependiendo cómo lo vean con ecografía o con tomografía en cualquier parte del páncreas. Generalmente puede ser una sola, pueden ser una grande lobulada. Y esta colección no tiene una membrana periférica que lo rodea. ¿Qué es este pseudoquiste? Este pseudoquiste es todas las enzimas, todo el líquido que había sido, estaba todavía en el tejido pancreático y empieza a acumularse en una sola zona, es como decir el líquido de residuo que ha quedado, de enzimático. Entonces veo una colección líquida ahí enquistada. Ese es un pseudoquiste pancreático. Esto, si no se opera o si no se extrae, se va a infectar, va a producir dolor, infección. Entonces miren aquí, es un pseudoquiste en la cabeza, en la cola del páncreas, y que tiene acá algunos dendritos, y este es en la cabeza del páncreas. Y acá la flechita está señalando el conducto de Wilson. Me ha quedado grabado de alguna de las clases que he grabado con audio. La pancreatitis crónica, ¿cómo vamos a ver? Aquí les voy a enseñar mejor. Vamos a ver un páncreas como todo lo crónico se hace chiquito. Son pacientes que tienen cuadros repetidos de pancreatitis, o bien porque no se quieren operar la vesícula, tienen miedo, o a veces son muchachos jóvenes que toman, alcohólicos. Una vez hice ecografía a un joven de 21 años, que era su 4º cuadro de pancreatitis, y todas eran por intoxicación alcohólica. 4º cuadro en un jovencito de 21 años. Imagínense cómo va a llegar ese a los 40. Entonces, ¿qué va a pasar con el páncreas? Como todo lo crónico, se va a encoger, se va a hacer arrugadito, seco. Entonces, se va a hacer un páncreas pequeño, de bordes irregulares, heterogéneo por las zonas de fibrosis que se produce dentro del páncreas. Zonas de esa fibrosis va a condicionar calcificaciones en el parénquima. Miren, estas son las calcificaciones. Y el conducto de Wilson se dilata. Eso es lo que encuentro en una pancreatitis crónica.
En cuanto a los tumores benignos tenemos los quistes, los más frecuentes, los cistoadenomas, que son quistes con parte sólida y parte líquida, que también son frecuentes, y con menos frecuencia los adenomas, las lipomatosis. Entonces, ¿cuáles son los signos que podemos encontrar? Como todo tumor benigno, es una masa de bordes regulares que puede ser de consistencia sólida, de consistencia líquida o mixta, ¿no? Como los cistoadenomas, que son mixtos, pero son homogéneos, son pequeños, no captan contraste. A diferencia del cáncer, que como todos los tumores malignos, tiene las mismas características de todos los tumores malignos. Son masas sólidas, son masas generalmente heterogéneas, tienden más a ser hipodensas, son de bordes irregulares, tienen áreas de necrosis, todo cáncer se necrosa, comprimen y van en la vena cava, la vena mesentérica, invaden el duodeno, producen dilatación del conducto de Wilson, tienen vascularización con el contraste, cuando ya están muy avanzados producen ascitis por carcinomatosis y raramente calcificaciones. Lamentablemente, el cáncer de páncreas, como les digo, es un cáncer muy letal, que inclusive con quimioterapia solamente su pronóstico de vida es 1 año por los vasos que les he indicado. Y es un cáncer que cuando ya se encuentra, prácticamente es una sentencia, ¿no? Porque ya está crecido. Y cuando está pequeño, no se ve. No se ve porque el páncreas es difícil de evaluar. Es un poco tan chiquitito que es difícil. Entonces, si yo lo ubico el páncreas en la cabeza, este páncreas me va a producir, clínicamente me va a dar ictericia. O sea, va a debutar con una ictericia. Igual que aquí, está en la cabeza. Pero si lo ubico en el cuerpo, es más difícil todavía, sobre todo en la cola, porque no da mucha sintomatología hasta cuando ya está avanzado. Entonces es una masa, como les mencionaba, de bordes irregulares, heterogénea, captadora de contraste, capta en forma heterogénea el contraste, invade el conducto de Wilson, invade las venas, las arterias que están en esta zona, la mesentérica, la esplénica, la invade. Acá no están viendo arteria esplénica ni mesentérica, la ha invadido, invade la vena cava. Da metástasis a distancia. Me han pasado con audio las... Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Descansen 2 minutitos y continuamos. Nos falta vaso y vesícula, que es más cortito. Descansen 2 minutitos, chicos, ¿ya? Muchísimas gracias, doctora.
Ya, a ver chicos, continuamos. Vamos a ver el vaso. El vaso, como ustedes han visto, se encuentra ubicado en la parte posterior del abdomen, lado izquierdo. Por lo tanto, con la radiografía, como se vio en las radiografías de abdomen simple, cuando está normal no se visualiza, no se llega a visualizar. Cuando está patológico, sí hay, se ve la opacidad de la silueta esplénica. Pero no es un buen método para evaluar, simplemente lo podemos visualizar. Felizmente la patología de vaso no es tan florida, digamos, no hay mucha patología de tipo esplénico, y la mayoría de la patología va con el crecimiento, con la esplenomegalia o con signos de hipertensión portal. Entonces su evaluación con la ecografía es una evaluación muy buena. También tanto la tomografía como la resonancia magnética también nos pueden ayudar para ver patología esplénica. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver si se me desconecta el internet y me da un poquito de miedo que se baje la voz. Entonces, esta es una ecografía del vaso. El vaso tiene esta forma, tiene la forma como de una haba, cóncavo en un lado y convexo en el otro, cóncavo acá y convexo por aquí, y una densidad un poquito menor que la densidad o que la refringencia que tiene el hígado. Si nosotros comparamos, es un poquito más oscura, un poquito más, menos densa que lo que tiene el hígado. Su tamaño aproximado se considera, hasta los 12 centímetros, se considera un tamaño normal, una medida normal. Es 12 por 7 por 4, es aproximadamente un promedio. Aunque nosotros los peruanos somos más tendencia a ser bajitos, entonces nuestro vaso tiene unas medidas un poquito inferiores, ¿no? Aquí en una tomografía, este es el vaso y esta es la arteria esplénica. Entonces miren, esta es la forma en que ubican el vaso en la región posterior del tórax, posterior izquierda, un vaso normal. La principal patología viene a ser la esplenomegalia. Esta esplenomegalia puede ser de leve a moderada, puede ser acentuada, puede ser masiva, y acá vamos a ver. Se considera una esplenomegalia leve cuando el tamaño se encuentra dentro de los 13 a 15 centímetros. Medidas así, en esta forma. Moderada cuando está entre 15 a 18 y masiva cuando es mayor de 18. Entonces, acá están viendo ustedes las causas de una esplenomegalia menor de 18 centímetros y mayor de 18 centímetros, las causas que pueden condicionar esta esplenomegalia. La más frecuente, ustedes saben que son las infecciones generalizadas, ¿no? Entonces acá viene un tremendo vaso. En este corte, un corte en coronal, en una tomografía con sustancia de contraste, miren el hígado, donde está llegando casi al reborde costal, y fíjense el vaso, es un vasazo que le está llegando hasta la región casi del hipogastrio. En este otro corte, este otro paciente sin sustancia de contraste, acá no tiene sustancia de contraste, miren el hígado y este es el vaso. Una esplenomegalia moderada y esta es una esplenomegalia severa. Recuerden que la cirrosis hepática también se acompaña con esplenomegalia, al igual que el hígado congestivo. Ahora pasamos a vesícula biliar. La vesícula biliar es un compartimento
tiene la forma piriforme, es un tejido músculo-membranoso que se une a través del conducto cístico, está unido al colédoco. Entonces, la vesícula biliar tiene una pared delgada, una pared de aproximadamente, como máximo 3 milímetros debe medir esta pared. Esto es importante siempre, la medida de la pared para procesos inflamatorios. El tamaño de la vesícula es aproximadamente 7 por 3.5. Es su medida aproximada. 7 por 3.5 por 3.5. Su capacidad de contener bilis es de aproximadamente 50 centímetros, yendo de 30 a 60 centímetros, y en procesos inflamatorios puede llegar hasta 250 centímetros de bilis. Está unido acá, como les mencioné, al colédoco por el conducto cístico. Este de acá, este pedacito. Entonces, las técnicas para evaluar es la ecografía, que es el mejor método diagnóstico. No necesitan más que una ecografía para poder ver la vesícula biliar. El paciente tiene que estar en ayunas y suficiente para que lo puedan ver. La ecografía es el mejor método, no se olviden, para diagnóstico de patología vesicular. Ni la tomografía ni la resonancia magnética nos ayudan tanto como la ecografía. La radiografía de abdomen simple, a veces se puede ver algo en la radiografía, pero no es un examen para solicitarla en patología vesicular. Entonces, acá estamos viendo el fondo de la vesícula, el cuerpo, el linfundíbulo, que es donde se ubican, acá se atracan a veces las litiasis, el conducto cístico, está acá bien chiquitito que casi ni se ve, el conducto cístico en ecografía no se ve, el colédoco que está acá y la vena porta que es esta de aquí. Sobre la vena porta se ubica el colédoco. Este conductito delgadito es el colédoco. En la tomografía estamos viendo acá la vesícula biliar. No se olviden que tanto en ecografía como en tomografía tiene que medir la pared máximo 3 milímetros y el diámetro transverso como máximo 4 centímetros. Normalmente mide 3.5, pero como máximo 4 centímetros. La tomografía no es tan útil porque como hace cortes que van a veces entre 6 milímetros a 6 milímetros el corte, ahí se pueden escapar las litiasis o alguna patología a nivel de la pared. Como les dije, la radiografía simple no nos es muy útil, pero a veces cuando se toma un examen de radiografía para otra cosa, una obstrucción intestinal, un cálculo de sistema urinario, se puede ver así las litiasis en la vesícula biliar, en el hipocondrio derecho, ¿no? Así se puede visualizar a veces así. Pero son muy raras las ocasiones en que se ven. Porque la mayoría de veces los cálculos son de colesterol y no están cubiertos con calcio, por lo tanto no se visualizan, pero están presentes. La ecografía, esta es una ecografía y podemos ver la vesícula biliar aquí, está un poquito acodada, que eso es normal, y su pared delgada contenido anecoico. La sensibilidad para poder visualizar patología vesicular es del 90%. La tomografía, como les mencioné, no tiene tan buena sensibilidad por los cortes que hacen y
a veces se pasan los cálculos entre uno y otro. Su sensibilidad, miren, es de 55-65%. No me permite tampoco poder ver la vía biliar. La resonancia magnética no es de gran ventaja en relación ni a la tomografía ni a la ecografía. La resonancia magnética más se utiliza y es el mejor método para evaluar la vía biliar. Para evaluar si vías biliares con la colangioresonancia es un excelente método. Vamos a ver la patología de la vesícula biliar, lo más frecuente que se utiliza, que ustedes van a tener como médicos generales. Lo más frecuente va a ser los cálculos, las litiasis, los litos. Pacientes que vienen con dolor intenso, tipo cólico, en hipocondrio derecho o en epigastrio. Este dolor a veces irradia hacia la espalda y generalmente es después de la ingesta de alguna comida grasa. ¿Qué es lo que sucede? Los cálculos, mientras están dentro de la vesícula flotando, no producen ninguna sintomatología. Puede haber uno o puede haber múltiples, como están viendo acá. Miren esta vesícula, múltiples cálculos. No van a dar molestias. Las molestias le empiezan a dar cuando se enclavan acá, en el infundíbulo o en el conducto cístico. Cuando se enclavan aquí en el conducto cístico o en el colédoco, ahí es cuando empiezan a producir, digamos, alteraciones, dolor, sobre todo dolor se presenta como dolor. Entonces ahí es cuando ustedes deben solicitarle una ecografía. Pueden también los cálculos ubicarse acá en la ampolla de Vater o pueden dentro de los conductos intrahepáticos también pueden ubicarse. Entonces, ¿cómo lo vamos a ubicar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar la vesícula biliar, que podemos encontrarlo único, como están viendo acá, una imagen hiperecoica. Como es calcio, da una sombra negra, una sombra acústica posterior. Recuerden, la sombra acústica da todo lo que es calcio. Aquí, en esta vesícula biliar, estamos viendo dos cálculos. Una imagen hiperecoica con sombra acústica posterior y acá hay otra. Y en esta otra vesícula biliar ya estamos viendo más cantidad de cálculos. Miren, tienen múltiples una sombra negra posterior. A ver. ¿Ustedes escuchan bien o escuchan el eco que escucho yo? Se escucha bien, doctora. Entonces miren aquí la pared de la vesícula, fíjense cómo está como trazada con un lápiz y aquí miren está engrosada, está engrosándose aquí. Ese engrosamiento significa un proceso inflamatorio. Entonces siempre tienen que ver la pared de la vesícula. Entonces vamos a ver ¿qué produce cuando los cálculos se enclavan? Dolor. Y ese dolor, si no sale rápido de ahí, va a producir una colecistitis. Va a producir una inflamación de la vesícula, de la pared de la vesícula, y que el 90%, 90-95% de las colecistitis son por causa de cálculos. Solamente dicen que un 5% de las colecistitis son causadas por otras causas, como son generalmente los pacientes que están en UTI porque tienen una nutrición parenteral prolongada o pacientes de los grandes quemados. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Recuerden, es un proceso inflamatorio. Entonces, en todo proceso inflamatorio, ¿qué voy a ver? Aumento de volumen. Entonces, voy a encontrar una vesícula aumentada de volumen. El diámetro transverso, que les mencioné que era 3.5 centímetros, sobrepasa los 4 centímetros. El diámetro longitudinal también aumenta, pero el diámetro longitudinal es más relativo. Hay vesículas que a veces tienen 10 centímetros normales. Entonces,
el rango de normalidad de la longitud es más grande. O sea, normal puede ser de entre 7 a 10 centímetros de longitud, una vesícula normal. En cambio, el diámetro transverso siempre es 3.5 como máximo en la mayoría de nosotros. Entonces, se considera para una colecistitis el diámetro transverso mayor de 4 centímetros. Si es 4 centímetros, ya es una colecistitis. Aparte, también la pared se dematiza. Entonces la pared se engruesa. Voy a encontrar una pared gruesa, pero la pared tiene una característica. Se engruesa hacia afuera, no se engruesa hacia adentro. Se engruesa, el engrosamiento lo van a ver hacia la parte, hacia la grasa que está alrededor, dándome como si fuera un doble contorno. El contorno de la vesícula y el contorno de la grasa alrededor. Una doble pared me da, miren aquí. Es una pared y acá se ve como otra pared alrededor. El borde se va confundiendo con la grasa. Entonces, esta doble pared es mayor de 3 milímetros, este grosor. Voy a encontrar también, si la colecistitis sigue avanzando, puedo encontrar líquido alrededor. Puedo encontrar cálculos que están flotando, pero eso no quiere decir que no haya un cálculo en el conducto, en el infundíbulo, que como está edematizado a veces no se ve, o en el conducto cístico, que también a veces son chiquitos y no se ven. O en el colédoco también, y están condicionando que haya esta inflamación. También se inflama la grasa que está alrededor, dándome inflamación de la grasa mesentérica. Cuando yo hago la ecografía y al paciente le estoy tocando, el paciente le duele, por eso se llama Murphy positivo. Si la inflamación sigue avanzando, voy a encontrar un mayor engrosamiento de la pared. A veces ya veo hasta 3, como si tuviera 3. Miren, acá se ve mejor todavía la doble pared, miren. La flechita está indicando una y acá estoy indicándole la otra pared. Esa es la doble pared que se ve. A veces la inflamación es tanta en la grasa que se ve hasta 3 paredes, una triple pared. Puedo ver también la presencia de microlitiasis, barro biliar, como están viendo acá. Barro biliar es la bilis espesa que se queda ahí atracada y no pasa y se va volviéndose densa. Si los cálculos son grandes, puedo encontrar también refuerzo posterior. Miren aquí esta vesícula en esta tomografía, cómo se ve el aumento de volumen de la pared. Hacia afuera, no se olviden, el engrosamiento es hacia afuera. Y acá veo la vesícula con contenido un poco denso, que es la bilis que está acá con microlitiasis a veces que tiene. Pero como les decía, la tomografía no es un buen método para evaluar. Aquí veo ya la triple pared que les mencioné. Miren, aquí hay una pared, acá se ve otra y acá se ve como otra, como que si fuera triple pared, porque es la grasa que está inflamada, se va endematizando la grasa alrededor. Este es el cálculo. Aquí en una tomografía, esta vesícula engrosada, su pared engrosada hacia afuera. Y acá también aparentemente afectado ya el páncreas, porque el páncreas no lo veo acá, veo como una masa. La colecistitis crónica son pacientes que tienen cuadros repetidos de colecistitis. A veces quedan simplemente con un dolor suave que no le dan mayormente importancia, y que cuando ya se hacen una ecografía, saben, ellos dicen, tengo mi cálculo ahí, y a veces les duele, pasa, y así van pasando los años. Y entonces la vesícula se termina inflamando de una forma crónica y todo lo crónico se empieza a hacer más pequeño y de paredes gruesas y un poquito más irregulares.
Ya no hay la definición de sus capas que tiene bastante contenido de contenido de piedras en su interior, cálculos. Entonces voy a ver una vesícula biliar pequeña, ya no va a venir 7 centímetros, me dirá 5 de repente, 5 por 3 o 5 por 2, y veo la pared gruesa. Pero la característica de la colecistitis crónica es que la pared, como es algo crónico, la pared se engruesa hacia adentro, ya no es hacia afuera. Entonces, mientras más crónico se hace, más se va engrosando esa pared. Encuentro la pared gruesa hacia adentro, pequeña, con cálculos en su interior. Miren, acá más chiquita todavía, y miren el engrosamiento es hacia adentro. Un engrosamiento mayor de 3 centímetros. Esta vesícula debe estar midiendo 3 por 1 centímetro más o menos, con su pared, con su cálculo en el interior. Acá también una vesícula biliar, miren, gruesa, pared gruesa, chiquita, con un cálculo, y acá hay otro, tiene otro. En esta. Otra de las cosas que ustedes de repente van a escuchar como médicos generales va a ser la vesícula en porcelana. La vesícula en porcelana es una vesícula que por una inflamación crónica empieza a calcificarse toda la pared. Entonces toda la pared se calcifica como si fuera un huevo. Esto es lo que ustedes van a ver. Esto están viéndolo en una placa radiográfica de abdomen simple que la han tomado de repente por cualquier otra cosa y encontraron esta imagen ovoidea en el hipocondrio derecho. Cuando las vesículas en porcelana, como es una inflamación crónica, al igual que la colecistitis crónica, el riesgo de hacer cáncer aumenta. Entonces, como es calcio, el calcio nos da una sombra negra, ¿no es cierto? Entonces, en la ecografía prácticamente vamos a ver una sombra negra en el área vesicular. A las justas se logra ver un pedacito de la pared ahí que me distingue que esa sombra negra es de vesícula, pero no más. La sombra, el refuerzo posterior me tapa toda la imagen. Si le hago una tomografía, miren cómo se ve todo el borde calcificado, toda la pared calcificada. Ya vamos a terminar, chicos. En cuanto a los tumores podemos encontrar tumores benignos y tumores malignos. El tumor benigno más frecuente que ustedes van a encontrar son los pólipos. Son lesiones premalignas, son lesiones benignas, mejor dicho, que pueden malignizarse. Por lo tanto, se consideran lesiones premalignas y hay que sacarlas o hay que controlarlas. Si el paciente es joven, es preferible sacarle la vesícula biliar. Si el paciente ya es mayor, se puede controlar cada tiempo, cada año, se puede ir controlando que eso no vaya a crecer. Entonces, vamos a ver una imagen sólida de aspecto polipoideo que está adherido a la pared y no se modifica con los cambios de posición. Uno lo pone al paciente de costado, lo pone boca abajo, le dice dése 2 vueltas y siempre está en el mismo lugar, a diferencia de los cálculos que se mueven. No todos los cálculos tienen calcio a su alrededor. Hay algunos cálculos que son de colesterol, entonces se pueden confundir con pólipos. Pero el cálculo se moviliza con los movimientos, el pólipo no. Entonces, miren aquí, este paciente tiene una colecistitis crónica, miren la vesícula biliar cómo está gruesa la pared. Y aquí están viendo 3 pólipos, 3 imágenes polipoideas adheridas a la pared, de bordes regulares uniformes. Y acá también, miren, de bordes regulares uniformes. Esta vesícula sí tiene su pared normal, pero tiene 2 pólipos. Y por último, el cáncer. ¿Qué pasa con este pólipo? El cáncer comienza así, con un pequeño pólipo, y generalmente en pacientes que tienen predisposición o tienen inflamación crónica, este pólipo va a ir creciendo y se va a ir
haciendo de forma irregular. Vamos a poner así. Entonces, toda esta zona de aquí toda esta zona está invadida por el cáncer y me va a disminuir la luz. Entonces, la forma en que yo voy a ver es en un engrosamiento irregular de la pared, pero en una sola zona de la vesícula. Acá está sano, el cáncer lo tengo aquí. Entonces, es lo que yo voy a ver en imágenes. Acá estamos viendo, miren, una vesícula biliar que veo esta masa sólida, miren, irregular, heterogénea, adherida a la pared. Esta pared de aquí está normal, pero la masa viene desde acá. Aquí, miren, este es un engrosamiento irregular. Acá está más delgado y acá está engrosada la pared. Y acá tiene un contenido denso que puede ser de repente sangre. No se olviden que los cánceres sangran. Entonces, es una masa que generalmente es una masa hipoecoica. Miren, esta es la vesícula. Y todo esto es el cáncer. Todo esto es el cáncer. Solamente este pedacito de la vesícula se encuentra sano. Después todito está invadido por la masa. Entonces, como todos los cánceres, siempre es de bordes irregulares. El contenido de la vesícula es sustituido por esta masa, o sea, cada vez hay menos espacio dentro de la vesícula. Es una masa que es hipoecoica en relación al parénquima hepático adyacente y va invadiendo vía biliar, invade al hígado, condiciona a veces dilatación de la vía biliar intrahepática. Y eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Al parecer sí, doctora. Y ahí puedes pasar lista los que están presentes. Sí, doctora, ahorita mismo voy a pasar la lista. Ya. Doctora, si me podría enviar también sus diapositivas por el WhatsApp o Sí, por el Team. sí, Por por favor. el WhatsApp te lo envío. Ya tú lo Mu- cuelgas. Muchas gracias, doctora. Ahorita te lo envío. Bien, chicos, voy a pasar lista. Voy a comenzar por la primera. A ver. Acevedo Rosales. Presente. Ok. Alcalde Lenzi. Presente. Ávila Malaver. Presente, amigo. Bautista Gaona. Presente. Bernoy Pajuelo. Buenas tardes, presente. Blanco Napa. Presente. Bonifacio Tanco. Buenas tardes, presente. Break Ladera. Break Ladera. Cajo López José. Presente.
Bajo López Nicole. Presente. Cárdenas Capcha. Presente. Chac Mendoza. Presente. Ana Huicho. Presente. Wolfer Ospina. Presente. Gloria Leiva. Gloria Leiva. Córdoba Gras. Sí te escuché por si las dudas. Cornelio Mendoza. Presente. Córdoba también lo escuché. Cornelio. Ya. Cornelio Mendoza. Cruz Guzmán. Presente, Cruz Mamá. Mazamanca. Presente. La Cruz de la Cruz. Presente. La Cruz Quintana. Presente. El Río Ramírez. El Río Ramírez. Presente. Delgado Vidal. Presente. Enrique Risco. Presente. Escriba Ramos. Escriba Ramos. Espinosa Palomino. Presente. Flores Guamán. Flores Guamán. Flores Marcelo. Presente. Buster Carrasco. Presente. Buenas tardes. García Briceño. Presente. García Morales. Presente. González Alcalá. Presente. González Arias. Presente. González Gamboa. Presente. Granados Castro. Presente. Oyambal Ríos. Presente. Hernández Tequén. Presente. Herrera Ticona. Herrera Ticona. Presente. Juan. Y Presente, nosotros buenas Fernández. tardes. Sí, sí se escucha. Y Presente. nosotros Fernández. Ya. Juan Morbelli. Presente. Hurtado Bautista. Hurtado Bautista. Catherine Rocío. Drogo Mori. Drogo Mori. Ah. Javier Gabe. Presente, Javier. Yair. Buenas tardes. Buenas tardes. León Corpus. León Corpus. Lescano Aguilar. Presente. Buenas tardes. López Cancho. Presente. Lozano Vargas. Presente. Mandujano Blanco. Presente. Matos Torres. Presente. Mejía Quije. Mejía Quije. Mena Cuadrado. Mena Cuadrado. Mendieta Paucar. Presente. Merino Córdoba. Presente, Merino. Mesa Guamaní. Mesa Guamaní. Rolando. Mesa presente.
Mondragón Laura. Presente. Morales Flores. Presente, Morales. Gran Villacorta. Morán, presente. Muyelo Quispe. Presente, buenas tardes. Muñoz Valentín. Presente, buenas tardes. Publitas Mesa. Presente. Buenas tardes. Muriel Sea. Presente. Ordemar Cisneros. Presente, buenas tardes. Osorio Dulanto. Presente. Achauri Rivera. Presente. Mariona Chenko. Presente. Pino Cordero. Presente. Cerro Aquino. Presente.